Bien, pues vamos a hacer un pequeñito repaso de algunas de las cosas que hemos visto últimamente. Últimamente hemos estado viendo tres características de la teología del pacto que son muy importantes para, en primer lugar, para entender nuestra perspectiva de la historia bíblica de la salvación. En segundo lugar, para ver el gran error de muchas de las posturas escatológicas que hoy en día están por todas partes. Vimos que una de las características fundamentales de lo que debemos de creer es que hay una unidad básica en toda la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre todos los pactos. La esencia es exactamente la misma. En todas las dispensaciones, el énfasis que debe de haber es el de la unidad y el de la armonía entre todas las partes y en todos los lugares y en todo el desarrollo de la historia de la salvación en la Biblia. En el dispensacionalismo vimos que era todo lo contrario. En segundo lugar, vimos que la tal diferenciación entre Iglesia e Israel pues era totalmente equivocada. Es verdad que el pueblo de Israel era una nación, era una raza, había sacrificios de animales, por ejemplo, había sacerdocio levítico, y es verdad que en la Iglesia no es una nación en ese sentido, no es una teocracia en ese mismo sentido que lo era Israel, no hacemos sacrificios de animales, ni hay sacerdocio levítico, hay unas diferencias, es verdad. Pero el énfasis es el de unidad. La Iglesia es la contraparte espiritual del antiguo pueblo de Israel. No hay tal cosa como dos pueblos de Dios, sino que hay un solo pueblo de Dios, hay un solo olivo, en el que los gentiles, la Iglesia, ha sido injertada juntamente con los judíos. Este es un punto muy importante para entender muchos de los errores de la escatología actual, que están basadas precisamente en una visión totalmente torcida del pueblo de Israel, totalmente falsa. Y en tercer lugar, vimos un asunto de hermenéutica muy importante, y es la manera en que debemos de interpretar los textos proféticos del Antiguo Testamento y también los textos proféticos del Nuevo Testamento. Vimos que, aunque el énfasis en la interpretación de la Biblia debe ser el sentido literal, o mejor dicho, el sentido normal de acercarnos a la Biblia, entendiendo el sentido básico que dice ahí. Sin embargo, hay muchos textos que deben de ser interpretados, y especialmente vimos que los pasajes proféticos de una manera espiritual, de una manera simbólica. Esa es la característica hermenéutica principal con la que tenemos que acercarnos a la profecía, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vimos algunos ejemplos, y eso nos debe de proveer la herramienta básica, la herramienta fundamental para acercarnos a la profecía del Antiguo Testamento, por ejemplo, al libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel. O Apocalipsis. Si nosotros entendemos esto, bueno, va a ser difícil acercarnos a algunos pasajes proféticos, es verdad, pero tenemos la herramienta fundamental y básica, sobre todo sabiendo que la profecía del Antiguo Testamento es verdad que va a hablar de sucesos a veces que ocurrieron en aquel tiempo, pero la gran parte de la profecía se cumple en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo, en un sentido, y se cumplirá de una manera definitiva y absoluta cuando venga nuestro Señor Jesucristo para traer su reino de una manera absoluta. Esas son las tres características que hemos visto y que son muy importantes para tenerlas en cuenta. Todo esto, tanto este asunto de la hermenéutica de los pasajes proféticos, esta concepción de Iglesia, Israel, y también el énfasis en la unidad entre las distintas etapas de la revelación bíblica, nos dan la base para que toda la Biblia esté en armonía perfecta, para que toda la Biblia tenga una unidad perfecta en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque es así como debemos de ver la revelación, como una gran unidad que habla exactamente de lo mismo, con el mismo Señor Jesucristo, con el mismo Dios, con la misma salvación, con el mismo Evangelio, exactamente con el mismo contenido moral, exactamente con la misma esencia. Si no, vamos a trocear la Biblia como ellos hacen, y vamos a ver unas cosas por aquí, otras cosas por allá,
como un montón de piezas que no encajan y que hay que ser verdaderos genios para hacer maravillas, para que todo encaje como un rompecabezas increíble. También, en general, lo que hemos estado viendo ha sido una perspectiva, ya lo hemos repetido, pero lo repito, es muy importante, para tener una comprensión sencilla de todo lo que hemos visto. Es muy fácil. Solamente tenemos que pensar que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, como hemos estado enfatizando, y que esa venida va a ser cuando ocurra, cuando no sabemos, en cualquier momento, sin previo aviso y sin señales identificativas claras que puedan determinar ni con exactitud ni tampoco con acercamiento cuándo Cristo va a venir. Vimos también que cuando venga Cristo tendrá lugar la resurrección, que será un único evento. No serán dos eventos separados por 1000 años ni por nada. No serán ni 3 eventos, ni 4, ni 5, como algunos llegan a afirmar. Será un solo evento en el que resucitarán justos e injustos cuando venga Cristo y al oír su voz. Así que una sola resurrección de justos e injustos. ¿Cuándo? Necesariamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En su venida también tenemos que colocar el juicio. Un solo gran juicio de justos y de injustos, de vivos y de muertos, lo cual no deja fuera a nadie, a ninguna sola persona. Toda la humanidad, todos aquellos que hayan existido y que existan cuando venga nuestro Señor Jesucristo, serán juzgados. ¿Cuándo? En su venida. En la venida de nuestro Señor Jesucristo tendrá lugar el gran juicio universal. No hay lugar para 2 juicios, 3 juicios, 4 juicios o 5 juicios. Todo eso lo que hace es complicar algo tan sencillo como es lo que dice la Biblia, que Cristo vendrá y que en su venida los muertos resucitarán y serán juzgados. Y luego, en último lugar, vimos cómo no hay tal cosa como un milenio. No hay tal cosa como un milenio literal de 1000 años que tendrán lugar sobre la tierra después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no, sino que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí, y no en ningún otro lugar, vendrá los nuevos cielos y la nueva tierra, vendrá el estado eterno, vendrá la bienaventuranza final, el reino de Dios en su etapa climática final, prometida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, no en otro momento. Es muy importante que coloquemos los grandes eventos de la salvación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque colocarlos en otro lugar es una blasfemia a nuestro Señor Jesucristo, es una ofensa a la segunda venida de Jesucristo. Sencillamente lo que estamos diciendo es que están ocurriendo estos grandes sucesos, eventos de la salvación, y están fuera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes colocar la resurrección fuera de ese gran evento central de la historia de la salvación, que es la segunda venida de Jesucristo. No puedes colocar ningún juicio de ningún tipo en otro momento, y tampoco el establecimiento final de su reino, sino en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repasar algunos de los textos más sencillos que hay. Yo sé que los hemos leído, pero vamos a repasarlos para ver estas realidades clarísimas que dice la Escritura, y que, digamos que estos textos nos proveen un lugar claro, clarísimo, para ver este sencillo resumen que hemos dado, que incluso un niño puede entender. Un niño puede entender que Cristo viene, y que cuando Cristo viene resucitan los muertos, son juzgados los muertos y los vivos, y viene la bienaventuranza final, el reino de Dios, los nuevos cielos y la nueva tierra. Es tan sencillo que un niño lo puede entender. Pero explícale tú lo que están contando, toda esa historia que están contando hoy en día. Eso no lo van a entender. No lo van a entender los niños, y no lo van a entender muchos mayores tampoco. Se van a quedar totalmente bloqueados ante tanta información fantasmagórica y imaginativa y de todo tipo. Vamos a ir a Juan 5. Recordemos que Juan 5 nos provee un lugar fundamental. Este es un texto básico, un texto clave, insisto, texto clave, que demuestra que
la resurrección no solamente tendrá lugar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que en esa resurrección tendrá lugar la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Dice en Juan 5, versículo 29. Dice, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, dice el Señor Jesucristo, después de haber mencionado su juicio y la autoridad que el Padre le ha dado para hacer juicio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo primero que hay que observar en este pasaje es que aquí se está hablando de un suceso futuro, un suceso que no podemos sino enmarcar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos interpretar estas palabras en las que el Señor afirma que vendrá hora en otro lugar sino en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tan claro, tan evidente, que no hay ninguna escuela que vaya a negar esto. Aquí se está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá hora, cuando el Señor venga, en su segunda venida, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz como de arcángel, su voz como de trompeta, dice la Escritura. Entonces, todos los que están en los sepulcros. Importante, el énfasis está más claro que el agua. Todos los que están en los sepulcros. Absolutamente todos oirán su voz. Y unos, y esto también es clarísimo, unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección para vida? En aquella hora. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección para condenación? En aquella hora también, en la misma hora, exactamente en aquella hora, tendrá lugar tanto la resurrección para unos como para los otros, tanto para los que hicieron lo bueno como para los que hicieron lo malo. Esto es tan claro que solamente existe una manera de tratar de escaparse de una aclaración, de una declaración tan clarísima. No nos vamos a meter con esto, pero es que es ridículo tratar de interpretarlo de otra manera y casi ni vale la pena el tratar de refutarlo. Hay varias cosas, antes de seguir con otro pasaje fundamental, que me gustaría decir acerca de la resurrección, ya que estamos hablando de esto, y es un tema fundamental de la doctrina de los últimos tiempos, de la escatología. La doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental, como sabemos, de la fe cristiana. Es la base de nuestra esperanza. Entonces, lo primero que quería afirmar es algo que conocemos, que sabemos, pero que es necesario que nos digamos a nosotros mismos, y es que debemos de contemplar la esperanza de la resurrección de los muertos como un asunto fundamental de nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es morir y estar con Cristo y ya está, aunque esto es una bienaventuranza y es deseable. Nuestra verdadera esperanza es ser resucitados. Esto lo dice en 2 de Corintios capítulo 5. En 2 de Corintios capítulo 5 nos dice dos verdades muy importantes. Si nosotros vamos a ese pasaje desde el versículo 1 en adelante, veremos que nos dice que aunque este tabernáculo nuestro, este cuerpo terrenal, se deshiciese, tenemos un tabernáculo eterno, no hecho de manos. Y aunque no deseamos ser desvestidos, sin embargo, para nosotros eso es una gran esperanza, dice, porque el estar presentes en el cuerpo, afirma el apóstol Pablo, es estar ausentes de nuestro Señor. Pero el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Cristo. Fijaos, un primer punto importante sobre este tema es que existe un estado intermedio. Antes de la resurrección, antes de aquel día en el que el Señor Jesucristo venga y seamos llevados con Él para siempre, y nuestros cuerpos, si hemos muerto, sean resucitados, o
o sean transformados si estamos vivos, cuando Él venga. Antes de eso, cuando nosotros muramos, si morimos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estaremos presentes con Él, en lo que los teólogos llaman estado intermedio. Es algo muy parecido a lo que Pablo dice en Filipenses 1. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué dice que el morir es ganancia? Porque el partir es muchísimo mejor, porque es estar con Cristo. Partir, morir, es una bendición, es una cosa bienaventurada, porque es estar con Cristo, es estar presente a Cristo, como Él mismo dice también en 2 de Corintios 5. Así que, cuando morimos, primer punto importante que no debemos de olvidar y que debemos de tener muy claro en nuestras mentes. Nosotros vamos con el Señor. No vamos a una especie de sueño hasta que resucitamos. No vamos a una especie de estado inexistente y que solamente somos despertados cuando el Señor venga en la resurrección, como algunos evangélicos están enseñando y como algunas sectas enseñan, sino que cuando morimos estamos en nuestra alma, estamos en nuestro espíritu, estamos presentes al Señor. Eso lo podemos leer en la Declaración de Fe de Londres, en el apartado de escatología. Vayamos al final, leámoslo en nuestras casas y veremos cómo está hablando de esta esperanza que tenemos. Pero no es nuestra esperanza final. Pero sí es algo que debemos de creer y que debemos de tener claro. Cuando el Señor Jesucristo se dirigió al ladrón que había manifestado fe en Él, que estaba crucificado a su lado, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es algo tan claro en las Escrituras que es increíble que muchos evangélicos, a veces incluso importantes y con cierto peso, puedan negar algo tan claro en las Escrituras. Pero una cosa, y es a donde íbamos en cuanto a la resurrección, una cosa que tenemos claro es que, y debemos de tener claro, es que esta no debe ser el punto fundamental de nuestra esperanza, sino que debe de ser la resurrección. Por eso Pablo en 2 de Corintios 5 dice que no deseamos ser desvestidos, desnudados, no, sino revestidos. Es decir, está hablando no de la esperanza de la muerte, y ya está, y estar con Cristo, que sí, es una bienaventuranza porque es estar presente con Cristo, sino que está diciendo que la verdadera esperanza es nuestra resurrección, o transformación de nuestros cuerpos a nuevos cuerpos espirituales. Así que, muy importante esto, Cristo no solamente salva nuestra alma, sino también salva nuestro cuerpo, el hombre entero. Otra cosa importante sobre la resurrección, ya que estamos hablando de este tema, es que la resurrección no será una resurrección espiritual, como enseñan algunas sectas y como enseñan algunos evangélicos también. Casi cualquier cosa, cualquier barbaridad que podamos escuchar fuera, casi cualquiera, la vamos a poder escuchar también dentro de iglesias y evangélicas, me refiero. Y la Biblia es muy clara sobre esto. Es nuestro cuerpo mortal el que será vivificado para que sea semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad muy importante que nos dice en Filipenses 3, 20 y 21, por ejemplo, que habla del cuerpo de la humillación nuestra, que será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Romanos 8, donde habla de que nuestros cuerpos mortales serán vivificados. Así que serán nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán resucitados o serán transformados para recibir unos cuerpos de carne, pero espirituales. Es decir, no serán cuerpos caídos, no serán cuerpos en una situación y en una naturaleza
exactamente como la que tenemos en la actualidad, porque cuerpo y sangre, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios, dice la Escritura. Es decir, nuestros cuerpos, tal y como están en la actualidad, caídos, no pueden heredar el reino de Dios. Nuestro cuerpo, y cuando digo cuerpo me refiero a nuestra carne, no solamente nuestro espíritu, tiene que ser transformado a una nueva naturaleza para que pueda morar junto a nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios. Y es así como nuestros cuerpos de carne, de hueso, serán transformados a un cuerpo glorioso, no inferior o muy similar al que recibió nuestro Señor Jesucristo, sino exactamente de la misma naturaleza y propiedades que nuestro Señor Jesucristo recibió en su resurrección. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dijo, mirad que no soy un fantasma, que tengo carne y huesos, tocad y ved. Y les enseñó, por ejemplo, a Tomás, que no creía, le enseñó la herida que todavía llevaba, las llagas que todavía llevaba. Así que su cuerpo era un cuerpo real, no era un fantasma, no era un espíritu, sino que Él resucitó en cuerpo. Y nuestros cuerpos han de resucitar también y han de ser transformados. Así que un punto importante sobre esto que estamos diciendo es que la resurrección será un solo evento que abarcará tanto a justos como injustos y que tendrá lugar necesariamente en la segunda venida de Jesucristo. Si tú colocas la resurrección fuera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tú estás pisoteando el lugar fundamental que nuestro Señor Jesucristo y su venida tienen y que la palabra de Dios le da en cuanto a nuestra salvación. El segundo pasaje importantísimo, muy sencillo, yo sé que lo conocéis de sobra, pero es muy importante que tengamos estos pasajes claves en nuestra mente bien asentados y que veamos que no se pueden interpretar de otra manera, sino forzándolos de una manera salvaje y totalmente antiescritural. Vamos a Mateo 25. Este es un pasaje clave, importantísimo, que muestra que en la venida de nuestro Señor Jesucristo tendrá lugar el juicio tanto de justos como de injustos, tanto el de unos como el de otros. Mateo 25 se ve de la siguiente manera por muchísimos intérpretes en la actualidad, y me estoy refiriendo en especial a los dispensacionalistas, con su gran peso, con su gran influencia en la visión escatológica de nuestros días. Se ve como que este juicio, que es el juicio de las naciones, y sí que habla de las naciones aquí, es verdad, pero este juicio de las naciones para ellos no es el juicio final, sino que, según su interpretación y su visión, es un juicio que tendrá lugar justo antes del establecimiento del milenio, para que los gentiles, las naciones, los gentiles, sean juzgados por el Señor Jesucristo según hayan recibido o no, según hayan tratado al pueblo de Dios, a los judíos. Y según ese tratamiento que ellos hayan hecho, entrará a el milenio o no. Será entonces un juicio solamente para los gentiles, será un juicio que tendrá lugar, sí, en la primera fase, según su visión, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para entrar o no entrar en el milenio. Dice así el pasaje, que ya vemos que ni por asomo dice esto. Dice así el pasaje en Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y luego seguimos leyendo y vemos cómo habla de que a unos los va a poner a su izquierda, a las cabras, a los cabritos, y a la derecha va a poner a las ovejas. A unos les va a decir, venid y entrad al milenio. No, a unos les va a decir, venid y entrad a mi reino, a la vida eterna.
Y a los otros les va a decir, apartaos de mí al castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un juicio para salvación y para condenación. Es un juicio para vida eterna o para condenación. Es un juicio para el infierno o para la herencia final. Así que no es un juicio según ellos dicen y según la interpretación que ellos dan. En segundo lugar, es verdad que esa bendición, esa vida eterna prometida y ese castigo eterno prometido en el juicio que menciona aquí, es representado, es descrito según la manera en que estas personas que están siendo juzgadas trataron a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice el Señor Jesucristo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en cuanto no lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Esta, digamos, que es la base del juicio tal y como es expresada por nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que decir es que evidentemente aquí no se puede referir a la manera en que nosotros hemos tratado a los judíos. Esto es una ridiculez espantosa. Es como un día estábamos hablando, Bonnie y yo, sobre la interpretación, una de las primeras interpretaciones que yo haya escuchado en la Iglesia evangélica. Y es cuando alguien dijo que España era un país miserable espiritualmente porque expulsó a los judíos. Esa era su interpretación de la historia de esta nación. El significado sencillo de este pasaje es que de la manera en que nosotros hemos tratado a la Iglesia, a el Evangelio, a la proclamación del Evangelio de la Iglesia, así hemos hecho con Cristo. Esto es lo mismo que nos enseña también en otro pasaje de Mateo 10, cuando dice, en cuanto le disteis un vaso de agua a estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Es decir, si tú recibes a aquellos que el Señor envía, tú estás recibiendo a Cristo. Si tú estás rechazando a aquellos que el Señor envía, tú estás rechazando a Cristo también. Fijaos qué papel tan importante tiene la Iglesia en este mundo. Que seremos recibidos en el reino de Dios o seremos condenados según hayamos aceptado o rechazado a la Iglesia. Porque aceptar o rechazar al pueblo de Dios es rechazar o aceptar al Señor Jesucristo. Porque aceptar o rechazar al pueblo de Dios es aceptar o rechazar el Evangelio. Porque el pueblo de Dios, la Iglesia, es el depositario del Evangelio. Es la casa de Dios y aquel que ha sido diseñado por Dios para la salvación en este mundo, para la proclamación de la verdad, para el guardado de la verdad y para el crecimiento del pueblo de Dios. Fijaos cómo muchas veces menospreciamos a la Iglesia como algo insignificante, pero como hemos estado escuchando últimamente, durante mucho tiempo, tiene un papel primordial en nuestra vida y también en la salvación. Así que aquí lo que está hablando es del Evangelio. Aquí está hablando de nuestra aceptación o rechazo del Evangelio. Y está hablando de la Iglesia y de aquellos que Él ha enviado para predicar el Evangelio. Aquellos que han rechazado el Evangelio y que han rechazado a la Iglesia, no a la nación de Israel, no a la raza judía, sino al Evangelio, ellos serán condenados y aquellos que lo han recibido serán salvos. No para entrar en un milenio o para quedarse sin entrar en el milenio, sino para ir a la vida eterna o al castigo eterno. Así de claro. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues clarísimo, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, en ese momento
no en otro, en ese momento no solamente resucitarán los justos para vida eterna, como hemos visto, y los injustos para condenación, sino que también serán juzgados los justos y recibirán la vida eterna, y los injustos también serán juzgados y recibirán la condenación. Así de claro, clarísimo, rotundo. Y esto está en armonía con Juan 5, 28 y 29, en el que debemos también ver el juicio, no solamente la resurrección. Juan 5, 28 y 29, que hemos leído anteriormente, está hablando de la resurrección, pero está también señalándonos el día del juicio. También. Y en último lugar, vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, pero otro día. Otro día porque ya no tenemos tiempo. En 2 de Pedro 3 nos vamos a encontrar exactamente lo mismo que hemos estado viendo, y es que el estado eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra no tienen lugar cuando termina un milenio, después de 1000 años tras la segunda venida de Jesucristo, sino que tienen lugar en la mismísima venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, entonces vienen los nuevos cielos y la nueva tierra, el estado eterno, la eternidad. Eso es lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. En nuestras casas leemos 2 de Pedro 3, y el próximo día lo que vemos es ver con qué claridad nos enseña esto 2 de Pedro 3, y lo contrastamos también con lo que están diciendo otros maestros, otras escuelas, la Biblia de MacArthur, la Biblia de Scofield, lo que enseñan los dispensacionalistas sobre este tema.